Pues como vimos en la encuesta, la mayoría de las personas no saben en dónde está ubicado el manguito rotador y qué es el manguito rotador. Y bueno, para hablarnos de esto a detalle, ya está con nosotros nuestro invitado, el doctor Alberto Castillo. Él es ortopedista y bueno, pues aquí está ya con nosotros. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Por estar aquí. Al contrario, ustedes por invitarnos. La mayoría de las personas desconocemos, me incluyo, yo no sabía dónde está el manguito rotador, doctor. A ver, háblenos del manguito rotador y en dónde está ubicado exactamente. Bueno, se le conoce como mango de los rotadores, mango rotador, manguito de los rotadores también. Es una estructura anatómica formada por músculos, tendones, que van a derivar hacia el movimiento básico del hombro. Entonces, obviamente, vamos a encontrar dos, del lado derecho, del lado izquierdo. ¿Es toda esta parte de aquí, digámoslo así? No exactamente, porque hay otras estructuras involucradas. El hombro es la articulación con más movimiento que podemos encontrar. Sí, sí. Es el movimiento que además, bueno, adentro, afuera, arriba, abajo y en la combinación incluso rotacional. Claro, claro, claro. La articulación, circular. Exactamente, es una articulación compleja y a diferencia de la cadera o la rodilla, el hombro no carga. No carga ninguna parte de nuestro cuerpo. Nosotros caminamos. Más que la bolsa, ¿no? Pues a veces, Nosotras o las las mochilas. mujeres o las mochilas, claro. Pero de ahí en fuera realmente el hombro no carga. Entonces, tenemos una serie de articulaciones o serie de unión, fusión entre los huesos para poder crear las carillas articulares. Vienen entonces los músculos y sus tendones que se insertan hacia los huesos para poder darles el movimiento. El mango de los rotadores descritamente está formado por 4 músculos: subescapular, infraespinoso, supraespinoso y redondo menor. Hay literaturas que agregan además la porción larga del bíceps, que significa esta zona de acá. Claro, interna, ¿no? Interna, la cara interna. Cuando nosotros hacemos la flexión, vemos al bíceps. Sí. Bíceps quiere decir 2 cabezas, es decir, 2 porciones musculares, una corta, una más larga. Esa más larga se inserta hacia esta zona, hacia el húmero, la corredera bicipital le llamamos. Entonces nos permite parte del movimiento y por eso la literatura refiere que el mango de los rotadores son 5 músculos y sus tendones. Bien. Infraespinoso y supraespinoso en la famosa alita, el omóplato, o la escápula, mejor llamado, y un músculo subescapular. Precisamente en esta zona corre un músculo para poder llevar los movimientos. Ahí lo estamos viendo precisamente. Exactamente. En pantalla. ¿Cuál sería la lesión más común del manguito rotador? Bueno, en la lesión más común tenemos una tendinitis, una inflamación aguda, una inflamación rápida, golpe. Tendinitis. Exactamente, tendinitis. Y su variante crónica que se llama tendinosis. Aquí se pueden afectar cualquiera de estos 4, aunque estadísticamente el supraespinoso, subescapular e infraespinoso son los más comunes en lesionarse. ¿Y por qué se puede uno lesionar de alguna manera? Tenemos ¿Qué variantes. lo ocasiona? La más común o la más vista en consulta médica es la lesión traumática, golpe, caída, ¿no? Golpes directos o traumatismos directos. ¿Desgarre? Hablamos de desgarre cuando se lesionan 2 porciones diferentes. La lesión que une el músculo con el tendón, una unión miotendinosa, ahí ocurre un desgarre. Sí. O bien la unión durante todo el trayecto del tendón es donde puede ocurrir otro tipo de desgarre. Pueden ser internos o hacia el borde del tendón. Claro. Desgarros, microdesgarros, rupturas, microrupturas o también llamados fracturas. Esto a través de equipos de diagnóstico, como puede ser un ultrasonido o una resonancia magnética, nos dan la imagen del tendón y es ahí donde podemos definir su trayecto y si tiene alguna lesión. Doctor, el repetir, por ejemplo, movimientos constantemente, ¿eso de alguna manera también nos puede ocasionar un daño en el manguito rotador? Generalmente cuando son movimientos pesados o vibratorios oscilatorios. Por ejemplo, ahora que en la ciudad están reparando algunas cosas, el famoso martillo. Es un movimiento oscilatorio constante. Claro. Los cargadores, albañilería, que están soportando pesos constantemente, muy levantan pesados desde el suelo, reciben peso o cargan en horizontal y tienen que subir peso. Entonces es ahí donde generalmente se lesionan. Otro tipo de traumas lo sufren, por ejemplo, amas de casa. Sí. Voy bajando del camión, voy sujetando la última parte del tubo para sujetarme, arranca y me jala. Es un jalón. Es un jalón. Claro. Entonces parte de las estructuras del hombro pueden verse involucradas. Se pueden romper. Es que estaba cargando, me distraje con algo, cargué mal y me empezó a doler el hombro.
También. Son lesiones clásicas que podemos encontrar. Las malas posturas, por ejemplo, al dormir. No realmente. No la mala postura al dormir nos puede provocar el dolor que nos hace pensar en la lesión del mango rotador. Pero una mala postura realmente no tendría por qué afectar al hombro. Claro. O no al mango rotador. ¿Cuál es el tratamiento que se lleva a cabo cuando hay algún daño, cuando hay alguna fractura, por ejemplo? En los tratamientos, particularmente los dividimos en dos, de forma muy tajante. Un tratamiento conservador, un tratamiento quirúrgico. Y dentro de los tratamientos conservadores podemos ir desde lo más simple, como puede ser reposo, compresas calientes y frías, inmovilizar, disminuir el esfuerzo que se le da. Cuando esto no ayuda, generalmente es cuando acuden a la consulta médica, se diagnostica el tipo de daño que se tiene, si solo es inflamación, ruptura, etcétera. Claro. Y dependiendo de esta gravedad, vemos la opción de tomar medicamentos antiinflamatorios, infiltraciones, incluso al hombro se pueden hacer, que son inyecciones directas a la cápsula del hombro. Dolorosísimo, ¿no? No, realmente no. ¿No? Es incómodo o nos llama mucho la atención, pero no es tan doloroso. Algunos, en la clínica en la que laboramos, agregamos un poco de anestesia y no pasa nada. También se agrega terapia física, ondas de choque, kinesiotaping, radiofrecuencia, ultrasonido, láser, etcétera, dependiendo una vez más del tipo de lesión que se tenga. Claro. Lesiones ya más graves, donde involucran rupturas de más del 70% de un tendón o donde involucran microrupturas en muchos de los tendones o rupturas totales, que ya son casos obviamente más fuertes, sí requiere una forzosa cirugía. Hay que operar. Hay que operar. Son generalmente incisiones muy pequeñas. También se trabaja una cirugía artroscópica, es decir, mínimo invasivo. Entra una cámara, un segundo puerto y se puede trabajar desde ahí la lesión. Bien. Digamos que a manera de conclusión, ¿cuándo hay que prestar atención de que algo está sucediendo en esta zona del mango rotador? Generalmente se le presta atención cuando no podemos ya realizar nuestras actividades cotidianas. ¿Hay dolor, por supuesto? Hay dolor, hay rigidez, hay inmovilidad o incapacidad para hacer ciertos movimientos. Por ejemplo, pongo mi shampoo, voy a bañarme. Cuando levanto el brazo, hay dolor. Es que ya no puedo levantar más. Estaba jalando algo y ya no puedo alcanzarlo. Claro. No puedo fajarme la camisa, agacharme para atar mi agujeta. Ese es un foco rojo. Sí, y hay que acudir al médico, llaman la atención. Desde luego. Así es. No suministrarse o automedicarse, no me tomo la pastilla y se me va a pasar al rato, que generalmente eso solemos hacer también. Sí. La parte más común es esta. Dentro de la cultura quizás del mexicano ocurre esta zona en la que preferimos o automedicarnos, hacerle caso al vecino, y es donde empezamos a enmascarar las lesiones. Claro. Quizás hoy la lesión no es muy grave, pero con las pastillas, con el medicamento la voy trabajando y llega un punto en que un segundo accidente o una tercera me llega a desgarrar y vuelve una lesión ya más importante de lo que era al inicio, ¿no? Por otro lado, pueden enmascarar o dar diferentes diagnósticos, obviamente, al tipo de lesión que puedan tener, ¿no? Muy bien, pues ya nos quedó muy claro qué es el manguito rotador, en qué consiste, en dónde está ubicado y los cuidados que debemos de tener, por supuesto. Le agradecemos mucho su visita.